presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enormemente eficaz en encontrar la narrativa y el discurso público del país en los 4 años y pico que lleva en el poder. En el extranjero, sin embargo, esta narrativa siempre ha sido una especie de queso gruyere, es decir, con bastantes hoyos. Pero no queda duda, después de lo que vimos esta semana, que esa narrativa presidencial en el extranjero está completamente perdida. ¿Por qué? Porque la cobertura internacional de los medios sobre lo que ocurrió en México en respuesta a la aprobación en el Senado del llamado Plan B electoral del presidente, la enorme, importantísima movilización social colectiva de los mexicanos en defensa del Instituto Nacional Electoral, presionando a la Suprema Corte a que juegue un papel determinante en neutralizar los aspectos más venenosos de este llamado Plan B. Subrayaron que el presidente y esta narrativa que él ha creado al interior del país, en el extranjero ciertamente, se ha colapsado. No es fácil que los temas mexicanos ocupen banda ancha en los medios internacionales, es más, generalmente solo son o temas enormemente espectaculares o las tragedias terribles del momento, pero en general los temas de política interna mexicana pocas veces generan cobertura y tracción mediática. Pero esta semana hay que ver lo que ocurrió. Primeras planas de periódicos en Estados Unidos, columnistas escribiendo, dando su opinión sobre lo que ocurría en México, en países europeos, ciertamente en Estados Unidos, que es el que más carne tiene en juego con respecto a lo que pase con la democracia mexicana. Los editoriales, y ojo, cuando digo editoriales me refiero, en México a veces se usa editoriales para hablar de columnas de opinión. Los editoriales son los posicionamientos institucionales de los consejos editoriales de los periódicos, es decir, el consejo editorial que fija la postura, la posición, el apoyo de un periódico hacia cierto tema, hacia cierto candidato. Los editoriales que salieron en varios periódicos estadounidenses y británicos con respecto a este tema, manifestando la preocupación por la erosión democrática mexicana, por el papel que el INE ha jugado en la democracia del país. Y una revista en particular, una revista que se ha convertido en una revista, digamos, de corte liberal, de centro izquierda, que se llama The Atlantic, que ha sido un gran baluarte de la lucha contra el autoritarismo, el populismo, la demagogia en Estados Unidos. Fue una revista fundamental en los 4 años del periodo de Trump, criticando y cuestionando las políticas trumpianas, pero también ha jugado un papel fundamental con respecto a otros regímenes autoritarios en otras partes del mundo. El Atlantic se ha convertido, ha enarbolado de manera singular la causa de la democracia mexicana y del papel que el INE juega como componente central de la democracia mexicana. Dos de sus principales plumas, la politóloga y historiadora de mucho renombre, Anne Applebaum, que ha escrito sobre regímenes autoritarios, y David Frum, uno de sus analistas políticos más importantes y uno de los hombres que más cuestionó y más criticó al régimen de Donald Trump. Sacaron sendos artículos, ambos después de haber estado en México. Anne Applebaum incluso en la marcha del domingo en la Ciudad de México, cuestionando los motivos del presidente, cuestionando lo que el Plan B haría a la posibilidad de que los mexicanos emitan un voto libre, secreto, justo, a la fortaleza de los procesos democráticos mexicanos. Pero no solo ocurrió esto en los medios. Toda una serie de actores políticos en Washington esta semana también se pronunciaron, empezando por 2 legisladores mexicoamericanos, 2 representantes en la Cámara Baja. Chuy García, que hay que decirlo, fue en su momento un gran admirador de Andrés Manuel López Obrador, apoyó a Morena en la elección del 2018, completamente desencantado hoy por hoy con el presidente mexicano, criticándolo por cómo se comportó frente a Biden en las postrimerías del proceso electoral estadounidense. Y luego Joaquín Castro, congresista por Texas, Chuy García por Illinois, Joaquín Castro por Texas,
subiendo tweets, subrayando su preocupación por lo que implica el llamado Plan B y dando su apoyo al papel que el INE ha jugado en la democracia mexicana. Luego el senador Marco Rubio, republicano de Florida, y luego de manera todavía más importante, en una señal que no debe menospreciarse en México, los presidentes de dos de los comités más importantes del Congreso estadounidense, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, ambos sacando un pronunciamiento conjunto, bipartidista, bicameral, manifestando su honda preocupación por lo que implica el Plan B y en defensa del INE. A los pocos días, el Departamento de Estado, que la administración ha tenido que navegar de manera muy cuidadosa estos temas para no encabritar al presidente mexicano y poner en jaque el apoyo que requiere de México en los controles migratorios, sacó un pronunciamiento enormemente mesurado y cuidadoso, diciendo que las instituciones sólidas, creíbles, bien financiadas son fundamentales para la democracia en el mundo y que el INE es una de estas es una de estas entidades. La respuesta del presidente, que ustedes ya la vieron, rechazándola, criticando al secretario Blinken como si hubiera una discrepancia de posiciones entre el presidente de los Estados Unidos y su secretario de Estado, cosa que hizo además que el vocero volviera a salir a ratificar que estas eran posiciones válidas, justas del gobierno estadounidense. El arropamiento del INE y la democracia mexicana desde el extranjero es fundamental porque además demuestra estos vasos comunicantes que deben existir entre las sociedades abiertas, plurales, liberales del mundo, democráticas, en momentos en donde uno de los grandes puntos de quiebre del sistema internacional es entre regímenes autoritarios, antidemocráticos y regímenes democráticos. Pero no perdamos de vista que al final del día la defensa de la democracia mexicana, sus instituciones, sus pesos y contrapesos, tiene que empezar y acabar en México. Somos los mexicanos, como lo hicimos desde las calles y las plazas de nuestras respectivas ciudades este fin de semana, los que vamos a determinar si sobrevive o se debilita nuestra democracia y el Instituto Nacional Electoral. En lo que podríamos estar viendo es, al final del día, una crónica de una erosión democrática en cámara lenta.